Con la unidad 3 toca ver entrevista clínica y preoperatorio. Para esto, chicos, tenemos que ver algo esencial para la práctica médica, no solamente para la cirugía. Vamos a ver el expediente clínico. Tenemos que entender que el expediente clínico es este conjunto de información que tienen los pacientes de toda su vida médica, desde los antecedentes de con quién vive, en dónde vive, tiene un perrito, cuántas veces ha viajado, oye, ya te vacunaste, qué cirugías tienes, tengo tales laboratorios, hasta pues tengo esta enfermedad, tomo este medicamento. Ahora todo esto se integra, ¿para qué? Para que nosotros como médicos demos una mejor atención dirigida e integral. Esto se establece tanto en un servicio público como en un servicio privado. Entonces, ¿qué pasa? Se crea una normativa en el 2012 en el cual dice, oigan, médicos, necesitamos que esta información del paciente se integre toda en una sola para que todos los medios la puedan tener a la disposición. ¿Qué medios? Como ya se los había mencionado, público o privado. Oye, pero hay diferentes lugares en donde se puede aplicar el expediente clínico. Hay hospitalización y hay consulta externa. Ah, bueno, de todos modos se puede utilizar. Ahora, no puedes hacer un expediente clínico como Dios te dio a entender, ¿sabes? Tienes que tener una formación, tienes que tener una estructura. Hay requisitos fundamentales que tienen que tener todas las notas médicas, que son fecha y hora de atención, nombre y firma de la persona responsable del médico tratante. También es importante que tiene que tener un buen estado físico, tiene que estar legible. Ya ven que antes tenías que estudiar latín para saber escribir en medicina. No, chicos, ya no. Actualmente tenemos que escribir bien para que cualquier persona que lea el expediente clínico pueda entenderlo. Ahora, no tiene que tener tachaduras, no tiene que tener corrector o cualquier tipo de imperfección en este expediente. Y el lenguaje tiene que ser un lenguaje técnico y sin abreviaturas. ¿Por qué esto es importante? Porque el expediente clínico no solamente se crea para que tú como médico entiendas de qué estamos hablando, sino que si una persona que no estudia medicina, es de cualquier otra área, lee este expediente, pueda entender de qué se está hablando. Ahora, hay expediente clínico que es físico, en el cual lo rige la norma 004, que ya vimos que tiene que tener principalmente, y ahora, pues actualmente ya todo se está volviendo digital, entonces tiene que crearse nuevas cosas para que estos documentos digitales sigan teniendo vigencia, sigan teniendo una buena estructura, etc. ¿Quién va a regir a este expediente? Pues la norma 024, disculpen. Que dice, oye, toda la información la vamos a compactar en un solo lugar para tenerlo en áreas de consulta externa, hospitalización, urgencias, farmacias, laboratorio, imagen y quirófano. De hecho, la creación de este expediente clínico su objetivo es mejorar la atención y tener la misma información disponible en todas estas áreas para un manejo integral del paciente. Las funciones del expediente clínico pueden ser tanto legales, educativas y de investigación. Legales, ¿por qué? Porque va a ser el documento que en dado caso que el paciente llegue a presentar alguna denuncia por algún maltrato, alguna negligencia, como todas las personas le llaman, nosotros tengamos con qué sustentar nuestra defensa, ¿de acuerdo? Es por eso que es importante seguir toda la estructura del expediente clínico que vimos anteriormente, los requisitos fundamentales. En el área educativa, ustedes como médicos en formación, cuando pasen a los siguientes años, ya no van a ver cosas básicas como actualmente lo hacen, sino van a empezar a integrar la clínica. Y para integrar esta clínica, tienen que ver expedientes clínicos para conocer a los pacientes. Entonces, es importante que nosotros tengamos estos expedientes, no para exponer la vida del paciente, no para burlarnos de él o de ella, sino para que tú como médico en formación entiendas una patología que tal vez no vuelvas a ver, por ejemplo, pero ya está este expediente, ya lo puedes integrar, ya puedes ver qué sucedió. ¿Perdón? La investigación. Actualmente una de las cosas más importantes en la medicina pues es la investigación, entonces nosotros tenemos que tener esta base para poder hacer una mejor investigación, siempre teniendo en cuenta que el expediente clínico va a garantizar la protección de los datos personales. De hecho, en el área de investigación siempre se tiene que firmar un consentimiento informado a los pacientes que entran en estos proyectos, sabiendo que sus datos siempre van a estar resguardados.
Ahora, ustedes en integración básico-clínica y en otras materias estoy seguro de que han empezado a ver qué es la historia clínica. La historia clínica básicamente va a ser tener una conversación con el paciente, echar chisme de toda su vida, básicamente. Pero nosotros como médicos no podemos aventarnos un chisme sin tener una estructura, tenemos que darle forma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es interrogar al paciente, hacer una anamnesis. Esta anamnesis tiene que tener lo principal, una portada. ¿Qué va a tener esta portada? Datos generales, nombre del paciente, número de expediente, incluso si está en un sector público, número de seguridad social, también si está en el sector privado, número de folio, qué sexo tiene, género que maneja el paciente, su edad, incluso se puede poner religión, domicilio y también datos de contacto por alguna situación en específico. Ahora, basándonos ahora sí en la historia clínica completa, va a tener diferentes apartados que ven en su pantalla. Vamos a irlos desglosando punto por punto. Exploración física. Va a ser uno de los pilares de la historia clínica y es la que se tiene que desarrollar de la mejor manera porque vamos a ir desde lo general hasta lo particular. Nos vamos a ir básicamente de cabeza a pies sin dejar nada de lado. Ahora, eventualmente ustedes van a ver que en diferentes áreas de hospitalización esta exploración física se hace dirigida. Está bien que se haga así en áreas de hospitalización de una especialidad en específico. Sin embargo, ustedes tienen que saber que como médicos generales, esta exploración física siempre tiene que ser de manera general, nunca la dejen de lado porque pueden omitir algún dato importante y eso nos va a hacer tener un diagnóstico erróneo. Siguiente cosa, exámenes de laboratorio y gabinete. Pues, ¿qué les cuento de aquí? Todo lo que le quieras pedir, kriptonita en sangre, que quiero pedir una tomografía porque no sé dónde está el apéndice, etcétera, etcétera, se lo puedes pedir. ¿Esto para qué nos ayuda? Para integrar el diagnóstico. Yo sé que a todos sus doctores, profesores les han dicho, la historia clínica, el puro interrogatorio nos da el 96% o el 99% del diagnóstico. Estoy más que de acuerdo con eso, sin embargo, siempre tenemos que tener un apoyo de todas estas áreas externas. Ahora, una vez que tú ya hayas echado chisme con el paciente, que nosotros los médicos le llamamos interrogatorio, historia clínica, ya le exploraste y ya tienes exámenes de laboratorio y gabinete, tenemos que ahora sí integrar un diagnóstico. Estos diagnósticos nos van a llevar a un tratamiento y este tratamiento nos va a llevar a un pronóstico, que son las otras cosas que tiene que tener su expediente clínico o su historia clínica. Ahora, en el caso del expediente per se, también vamos a agregar notas médicas que pueden ser de seguimiento, de hospitalización, de ingreso, de egreso. Si lo vas a operar, su nota preoperatoria. Si ya salió de la cirugía, su nota posoperatoria. Oye, pero ¿qué crees tú también, anestesio? Tienes que hacer una historia clínica antes de la cirugía. Ah, pues tu nota preanestésica. ¿Qué crees? Cuando sale de la cirugía, anestesio, también necesito que hagas una historia clínica, su nota posanestésica. Oye, ¿qué crees? Soy de urgencias y no sé qué tiene mi paciente, creo que le duele el abdomen. Ah, pues hago una interconsulta, cirugía, también tiene que estar esa nota. Oye, ya no puedo manejar a mi paciente aquí, ya no tengo este material o este equipo. Ah, pues haz una referencia a otro nivel o un traslado, también tiene que estar en esto. Ahora, no solamente la historia clínica va a integrar lo que los médicos hacen, sino también todo el trabajo externo, personal de enfermería, personal administrativo hace diferentes notas, trabajo social, las tenemos que integrar en este documento. Y por último, los que siempre son olvidados, pero siempre salvan vidas, no solo de los pacientes, sino también la de nosotros como médicos, son los consentimientos informados, órdenes médicas, algún medicamento que se haya pasado, si es el paciente va a donar órganos, etcétera. Todo esto se tiene que integrar a la historia clínica, chicos, y es muy importante. Ahora, vamos a desglosar punto por punto, pero vamos a hacerlo de una manera rápida para que no se me queden en el viaje, ¿de acuerdo? Vamos a ver que la ficha de identificación es básicamente quién es tu paciente, su edad, sexo, domicilio, qué hace, a qué se dedica, está casado o no está casado, religión.
y su número de identificación, ¿sale? ¿Esto por qué es importante? Porque no solamente vamos a saber cómo comunicarnos con el paciente, no es lo mismo comunicarte con un paciente que tiene ciertos estudios, incluso cierto lenguaje o idioma o religión, por ejemplo, a uno que no lo tiene. Esto es muy, muy importante y creo que de las cosas que siempre se nos olvida, siempre que vean un paciente, por favor no le vayan a decir, es el paciente de la cama 324. No, ese paciente de la cama 324 tiene nombre, a lo mejor es el señor Edson que viene porque trae un dolor en el abdomen y es importante. Ese paciente, ese nombre, es una persona, no un objeto. Los antecedentes de los familiares. Chicos, es importante preguntar, oiga señor, señora, joven, chica, chico, etcétera. ¿Tus papás tuvieron esto? ¿Tus abuelos tuvieron esto? Preguntarle qué enfermedades, qué le pasó a sus familiares para poder integrar algún diagnóstico. Si yo le pregunto a mi paciente, oye, ¿tu papá sangraba por el recto? No, pues no sé. Ah, pero creo que mi abuelito sí. Ah, pues a lo mejor tú piensas que este paciente va a tener una patología relacionada con esto. Pero si ustedes no preguntan, no lo vamos a saber. ¿Hasta dónde tenemos que preguntar? Hasta los familiares de segundo grado, que son padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos. ¿De acuerdo? Después vamos a los antecedentes personales patológicos. Fácil. Enfermedades que tenga. ¿Qué toma? ¿Desde cuándo empezó? ¿Ha tenido alguna complicación? No. Excelente. ¿Es alérgico a algún medicamento? Nunca se les olvide. Es básicamente cuando empiezas la historia clínica, no se les olvide que la alergia es súper importante. Pero pregunten, ¿qué le pasa con este medicamento? No les vaya a decir, no, pues me da diarrea. Pues sí, señor, es un medicamento que su efecto adverso puede ser la diarrea. Entonces pregunten, ¿qué alergia le provoca? Transfusiones de sangre. Oiga, señor, le han puesto sangre. ¿Por qué? ¿Sabe cuántos paquetes? Etcétera. Cirugías y hospitalizaciones previas. En esto quiero que pongan particular atención porque muchos pacientes no saben qué es una cirugía. Por ejemplo, les va a pasar que hay pacientes que dicen, no tengo cirugías, doctor. Excelente. Y pasas a otro apartado que se llama ginecobstétricos y les preguntas, ¿ha tenido alguna cesárea? Y te dicen, sí, doctor, ya llevo 3. Ah, entonces tenía cirugías. Los pacientes no es necesario que sepan esto, pero ustedes sí. Por favor, siempre pregunten. Ahora, los antecedentes personales no patológicos. Casi siempre los médicos se los saltan porque es aburrido para uno preguntarle, oiga señor, ¿y si se baña? Oiga señor, ¿y si está comiendo bien? No, chicos, sí es importante que ustedes pregunten todo esto. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de otros aspectos que el paciente a veces no toma en cuenta, pero sí son importantes. ¿Qué dieta? Para ver si está desnutrido o no. ¿Con quién vive? Para ver si tiene contacto con muchas personas y a qué se dedican estas personas. Oiga, señor, ¿sí tiene agua para bañarse? Porque ¿cómo esperamos que un paciente no se vaya a enfermar si no se puede bañar o se vaya a infectar si no se puede bañar, por ejemplo? Oiga, señor, ¿ha viajado a Veracruz? Sí, ¿por qué? Ah, pues porque a lo mejor por eso yo me doy una idea de qué enfermedad trae ahorita, ¿sale? Los antecedentes gineco-obstétricos, disculpen chicos. Es importante, ¿por qué? Porque tenemos que saber cuándo empezó su menstruación, cuándo le empezaron a crecer los pechos a la paciente, que se conoce como pubarca, menarca, telarca, cómo son tus ciclos, son regulares, son irregulares, sangras mucho, no, tomas algún medicamento, no, oye, has estado embarazada, oye, has abortado, todo esto es bien importante que se lo pregunten porque nos puede condicionar patologías específicas. Antecedentes andrológicos, lo mismo, pero en sexo hombre. Oye, ya te empezó a crecer vello púbico, ya te empezaron a crecer los testículos, el prepucio se te retrae bien, tienes alguna malformación en el pene, tienes problemas en la eyaculación, en tu erección. Aunque estos dos, que son antecedentes ginecobstétricos y andrológicos, son delicados, ustedes tienen que mencionar al paciente, oiga, en esta parte de la historia clínica vamos a hablar de un tema sensible, un poco personal. Sin embargo, si usted se lo quiere saltar, está en todo su derecho. Como médico le decimos que es importante integrar esta parte. Entonces, ya con esto,
teniendo una buena relación médico-paciente, estos pacientes van a tomar confianza y ustedes no van a saltar pasos que pueden ser decisivos para el diagnóstico de un paciente. Interrogatorio por aparatos y sistemas, básicamente le vamos a ir preguntando la información específica de cada aparato que se tenga. Ejemplo, cardiovascular o cardiopulmonar. Señor, ¿ha tenido disnea? Señor, ¿ha tenido tos? Señor, ¿se agita cuando camina? Señor, ¿siente palpitaciones? Señor, ¿ha tenido un pinchazo en el pecho? ¿Por qué yo le dije pinchazo y no le dije dolor retroesternal? Porque los pacientes tampoco van a saber qué son muchos de los términos médicos. Por favor, adáptense al paciente, no esperen que el paciente se adapte a ustedes. Padecimiento actual es ¿por qué vino a consulta? Oiga, ¿cómo inició el problema? Señor, ¿qué síntomas tienes? Señor, ¿ya tomó algo? Y no solamente medicamentos. Oiga, ¿ha tomado algo? No, fíjese que no, no me he tomado nada. Ah, muy bien, sigues con la historia y de repente, pero es que una prima me recetó un té de bugambilia buenísimo. O un té de ajo rey, no sé, etcétera. Eso puede condicionar a muchas patologías que eventualmente van a ir viendo, pero no lo omitan. Y es cómo evolucionó la enfermedad desde el día de hoy que vino a consulta hasta desde donde empezaron los síntomas o sintomatología. La exploración física, para pronto y vámonos con todo, se divide en 4 pilares: inspección, palpación, percusión y auscultación. De manera general, chicos. Pero, como estamos en una materia que es introducción a la cirugía, ustedes van a saber que en el abdomen esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque primero tenemos que checar al paciente. Después tenemos que auscultar al paciente. ¿Esto por qué? Porque los gases intestinales, si ustedes palpan antes de auscultar, se van a mover estos gases y van a poder tapar alguna patología que tenga el paciente. Entonces, siempre lo veo, lo escucho, ahora sí, percuto y después lo palpo. Siempre en ese orden en el abdomen. Por favor, no se les olvide. Si hasta aquí no hay ninguna duda, y espero que no, vamos a los estudios de laboratorio y gabinete. La biometría hemática. Biometría hemática, vamos a hacer un conteo básicamente de lo que son glóbulos rojos o serie roja, glóbulos blancos, serie blanca, y la serie trombocítica, que se conoce como plaquetas. Esta nos va a decir pues, diferentes cosas. Podemos ver hemoglobina, ¿va? Que aquí están sus valores, su hematocrito, su hemoglobina corpuscular media, su volumen corpuscular medio. ¿Esto qué relevancia tiene? No les voy a decir qué mide cada cosa, les voy a decir qué importancia tiene en la introducción a la cirugía, porque si no nos tardaríamos mucho. Su importancia es que con base en estos valores ustedes van a integrar un diagnóstico, ¿de acuerdo? Porque si un paciente viene sangrando, tú no esperas que su hemoglobina esté normal, tú esperas que su hemoglobina esté baja. Si un paciente trae una anemia crónica, tú no esperas que su volumen corpuscular medio esté normal, sino puede estar normal, elevado o bajo. Entonces tienes que hacer una integración. En el área de serie blanca, pues tenemos algo que se llama diferencial. Sí, hacemos un conteo de leucocitos global, que recuerden que puede ser de 4.000 a 11.000 o 12.000, depende de la bibliografía, pero tenemos que tener un diferencial. Oye, ¿cuántos neutrófilos tiene? Oye, ¿cuántos linfocitos, eosinófilos, basófilos, monocitos? Ustedes van a ver, o ya vieron, que cada uno de estas células nos va a condicionar a una patología u a otra, ¿de acuerdo? Es importante acá en el diferencial. De este lado, de su lado derecho, van a tener una tabla en la cual tenemos los diferentes valores que pueden orientarnos a una patología o a otra. Por favor, tengan en cuenta que cada laboratorio y cada bibliografía puede variar esta cifra. Sin embargo, no es mucha la variación. La química sanguínea. De las cosas más importantes, ¿por qué? Porque nos va a hablar de qué metabolismo, y digo metabolismo entre comillas, va a tener la sangre, ¿sale? ¿Por qué? Porque podemos ver electrolitos. Claro, en introducción a la cirugía no vas a meter a un paciente que tenga algún desorden hidroelectrolítico a quirófano porque se te va a descontrolar más. Lo mismo pasa con la glucosa, tiene que estar normal o al menos dentro de valores controlables. La función hepática, función renal, su perfil lipídico. Todo esto es importante para integrar un diagnóstico. Ahora, estamos en introducción a la cirugía. ¿Qué piden todos los cirujanos siempre para operar? Esto.
tiempos de coagulación, sus plaquetas. Recuerden que las plaquetas nos van a ayudar a la coagulación, entonces tenemos que ver que se encuentran en valores normales, ¿de acuerdo? Que normalmente pueden ser de 150.000 a 300.000, dependiendo de muchas cosas, siempre tengan esto como un rango. En cuestión de los tiempos, tenemos diferentes tiempos. Tiempo de sangrado o de coagulación. Actualmente está en desuso, ya no se usa tanto, pero pueden tenerlo en cuenta. Su duración normal es de 5 a 11 segundos. ¿Cómo se hace esto? Se pincha el lóbulo de la oreja y se cuenta el tiempo que tarda en coagular. Lo normal es que sea de 5 a 11 minutos, pero el rango puede ir de 1 a 9 minutos. Tiempo de trombina y tiempo de protrombina son los tiempos de coagulación normales. La trombina puede ser de 18 a 25, tómanlo como un rango de 15 a 20, de 20 a 25, perdón, y el tiempo de protrombina puede ir de 10 hasta 15. Toman estos rangos para que ustedes lo memoricen, pero por favor guíense en lo que está aquí, ¿sale? El fibrinógeno. El fibrinógeno va a ser una proteína de inflamación que nos puede hablar muchas patologías. Una de las más importantes que lo pueden relacionar es la coagulación intravascular diseminada, así que ténganlo en cuenta. También tenemos el dímero D, que es uno de los metabolitos resultantes de la coagulación. Y por último tenemos el tiempo de tromboplastina activada. Parte de los tiempos de coagulación es súper importante. Como pueden ver, uno valora una vía, el otro otra. ¿A qué me refiero una vía? El tiempo de protrombina va a ver esta vía, la vía extrínseca y la común, y el tiempo de tromboplastina activada va a venir la vía intrínseca. No es necesario que sepan qué es eso. Aún lo quieren investigar, adelante. Esta no es una clase de eso, sin embargo, quiero que lo tomen en cuenta. Estudios de gabinete. Actualmente, el ultrasonido, tomografía, radiografía y resonancia magnética son las generales. Hay muchos estudios de gabinete más especializados que ustedes van a ver, pero estos son los generales. Cada uno nos va a ayudar a diferentes patologías, cada uno nos va a tener diferentes sensibilidades y especificidades. ¿Cuáles son los más utilizados en cirugía? Todos. Afortunada o desafortunadamente, entre más avanza la tecnología, más recursos tenemos. Siempre tómenlos en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, radiografía, ¿para qué se va a utilizar más? Para fracturas, para enfermedades pulmonares o para poder ver una obstrucción intestinal. ¿Podemos ver diferentes patologías en una radiografía? Sí, pero no es la más precisa. Tenemos la tomografía. La tomografía ya nos va a dar imágenes detalladas de secciones anatómicas. Sin embargo, tiene limitaciones porque es muy costosa. Lo mismo pasa con la resonancia magnética que se encuentra en esta parte de abajo. Se ve no solamente el órgano, sino que algo está mal en estas imágenes. Pero, insisto, son estudios caros. Vamos con el último, que es el más prometedor. Incluso actualmente alguna bibliografía menciona que es parte de la exploración física, el ultrasonido. El ultrasonido nos va a ayudar a ver básicamente todo. Podemos ver desde cuello hasta miembro inferior, ¿sí? Siempre es un apoyo muy importante para cirugía. ¿Qué va a ser el ultrasonido? Básicamente son ondas sonoras que vibran a alta frecuencia, rebotan en los órganos y la información del rebote o de la vibración es interpretada por un transductor que te da una imagen. Esto a grandes rasgos. Ahora, hablando de los niveles diagnósticos, tenemos diferentes diagnósticos. No solamente es llegar con el paciente y decirle, tienes esto, sino tenemos muchos enfoques que pueden orientarnos a dar un diagnóstico de certeza. También tenemos diagnóstico quirúrgico, que nos va a ayudar a ver si el paciente va a requerir una intervención quirúrgica o no como parte de su tratamiento. Tenemos diagnóstico etiológico. ¿Qué es esto? Dime cuál es la causa principal de esta patología. Tenemos diferentes ejemplos. La neumonía bacteriana, ¿por quién puede ser causado? Por Streptococcus pneumoniae. Entonces, su diagnóstico etiológico va a ser esta bacteria. La diabetes mellitus tipo 2. Pues es secundaria a la resistencia a la insulina. Esa es su etiología. Tenemos otros tipos de ejemplos para que ustedes integren mejor esta parte. Diagnóstico sindromático.
nosotros ya tenemos entendido que es un síndrome, que es este conjunto de signos y síntomas que nos van a hablar de una patología. Tenemos síndromes febriles, tenemos síndromes anémicos, tenemos síndrome de abdomen agudo o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es parte de las diferentes unidades que vamos a estar viendo en la introducción a la cirugía. Tenemos también diagnósticos de presunción, que básicamente es hacer una hipótesis de qué va a tener mi paciente. Este es importante que sepan que va a ir cambiando conforme vaya evolucionando el paciente y la investigación que nosotros hagamos. Por ejemplo, si un dolor llega con dolor abdominal, tú haces un diagnóstico de presunción de, a lo mejor es una posible pancreatitis. Ya cuando lo ves a mayor escala, te das cuenta que es una apendicitis cuando ya la estudiaste más. Esto puede ir cambiando. No está mal que el diagnóstico cambie, porque este diagnóstico no es de precisión, sino es una hipótesis. Tenemos diagnósticos diferenciales. Estos nos van a hablar de posibles etiologías que tengamos en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, en el área del abdomen. Tenemos un dolor abdominal, tiene millones de diagnósticos diferenciales, desde algún problema en la vesícula, un problema en el apéndice, un problema directo del colon, incluso en la parte ginecológica, algún embarazo ectópico, algún problema en el útero per se, etcétera, etcétera. Tenemos un diagnóstico integral donde ya empieza lo padre, ya empieza la verdadera medicina, donde ya hacemos un diagnóstico sumamente integral de todo lo que ha pasado mi paciente. Por ejemplo, en este diagnóstico se van a sumar todos los diagnósticos que tenga el paciente. Llega mi paciente, es un paciente de 60 años que, ¿qué crees? Llegó con diabetes mellitus tipo 2 descompensada, también tiene hipertensión arterial sistémica, también tiene enfermedad renal crónica Cadigo 3 y a esto se le suma una retinopatía diabética. Esto es un diagnóstico integral, chicos, la suma de todos los diagnósticos. Ahora, el diagnóstico definitivo es el diagnóstico de precisión, es donde todo lo que nosotros hemos visto hasta ahora va a integrarse en un solo diagnóstico y va a ser la certeza de que ese paciente tiene esa patología per se. ¿Qué ejemplos tenemos? El paciente llegó por un dolor abdominal, tú le hiciste estudios de laboratorio, coincidía con una apendicitis, le hiciste estudios de gabinete, coincidía con una apendicitis, a la exploración física coincidía con una apendicitis. ¿Qué crees? Es una apendicitis. ¿Cómo se clasifica? Como una apendicitis aguda, complicada o no complicada, dependiendo de muchas cosas, ¿no? Lo mismo puede pasar con diferentes patologías, llámese infarto, llámese neumonía, llámese alguna enfermedad de la vesícula. Estos solo son ejemplos, puede haber millones más, el chiste es que ustedes entiendan lo básico. Ahora sí vamos, como dice Jack, por partes. La cirugía. La cirugía tiene diferentes enfoques. Hay cirugía electiva, cirugía de urgencias, cirugía necesaria, cirugía programada. La cirugía electiva, es cuando yo como cirujano te digo, puedes o no realizar esta cirugía, ¿sale? El riesgo básicamente puede ser bajo, no va a poner en peligro la vida, la función, el órgano o la estética, ¿sí? Por ejemplo, me quiero hacer una rinoceptoplastía porque no me encanta la forma de mi nariz, no me encanta la caída, etc. Esta es una cirugía electiva. En cambio, una cirugía de urgencia no tienes opción. Si no te la hago, se te va a complicar la función, la estética y lo peor, la vida. Entonces, un ejemplo de esto es un paciente que llega con una apendicitis. Si no le quitas el apéndice, si no le realizas esta cirugía de urgencia, se va a morir o se puede morir si se complica. Cirugía programada. Ya pasamos estas dos otras cirugías, por favor, no las confundan. Estas cirugías que acabamos de ver, cirugía electiva y cirugía de urgencia, puede ser parte de lo que es una cirugía programada y una cirugía necesaria. Una cirugía programada va a ser una intervención que se va a planear. Puede ser en el paso de las horas o en el paso de 2 días. Sin embargo, si no se realiza, puede complicar un poco al paciente, ¿sí? Por ejemplo, una cirugía de urgencia se puede programar, una apendicectomía se puede programar aunque sea de urgencia, ¿sí?
Vamos con la cirugía necesaria. Es de carácter obligatorio. De esto va a depender que el paciente resguarde su vida o la función de un órgano. Ejemplo, yo te hago estudios, te detecto un cáncer en el estómago, ¿no? Entonces, yo te necesito realizar una cirugía. No necesariamente va a ser de urgencia, es necesaria, no es selectiva, no tiene selección, te la tengo que hacer y la puedo programar. Espero que estos 4 ejemplos hayan quedado claros. Ahora, vamos a ver algo bien padre y importante en introducción a la cirugía, que es el preoperatorio. El preoperatorio es preparar a mi paciente para que llegue en las mejores condiciones a la cirugía y sea un factor pronóstico para que mi cirugía salga bien y el postoperatorio salga todavía mejor, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la importancia del preoperatorio? Es identificar cualquier factor que tenga la capacidad de afectar de forma negativa el resultado de una intervención quirúrgica. ¿Qué tenemos que integrar de todo esto? Definir el plan quirúrgico, optimizar al paciente. ¿Qué es esto? Oye, ¿vienes bien descompensado de la diabetes? Te estabilizo. Vienes bien descompensado de la presión, te estabilizo. Riesgos. ¿Qué riesgos vamos a correr? Oye, va a sangrar, oye, se va a infectar, oye, puede generar un trombo, oye, se puede caer incluso. Todo esto se toma, la toma de decisión. Ya integramos estos 3. ¿Qué le vamos a hacer al paciente? ¿Qué le conviene más a mi paciente? Espero que todo esto haya quedado claro. Vamos a las fases. Yo les hablé hace rato de preoperatorio, la cirugía y el posoperatorio. Pero ¿qué es esto? Bueno, vámonos un poquito más profundo. La fase preoperatoria consiste en preparar al paciente. Vamos a ver que va desde la primera consulta en la cual tú sabes que vas a operar a un paciente hasta justo antes de la aplicación anestésica. Se va a dividir en todo lo que ya hemos visto. ¿Sale? La historia clínica, que integra tanto la exploración como estudios de laboratorio. Vamos a ver que hay una atención psicológica, medicamentos, ayuno, profilaxis, consentimiento. Eso lo vamos a ver más adelante. No se pierda en el futuro. Vamos a ver la fase transoperatoria. Aquí es donde la verdadera medicina surge, muchachos, muchachas, doctores, doctoras. Aquí vamos a ver qué se opera, qué va a haber en la cirugía. Esto es una de las partes más importantes en las cuales nuestra materia hace hincapié. ¿Cómo vamos a actuar en el transoperatorio? ¿Sale? Básicamente es la cirugía. Ahora viene lo complicado. La importancia o el resultado de la cirugía no va a depender tanto de cómo ingresó el paciente y qué hizo el cirujano. Sí, claro que tiene importancia, no vayan a pensar de, bueno, no importa que un paciente entre descontrolado y el cirujano hace lo que quiera dentro. No, al final, la fase posoperatoria, el cómo se recupera el paciente es lo más importante. Entonces, ¿qué es esto? El posoperatorio es después de que acaba la cirugía hasta 30 días después del procedimiento quirúrgico. ¿Sale? Este periodo se puede alargar, no se lo toman tan estricto, pero su bibliografía menciona que es hasta 30 días después del procedimiento quirúrgico. Ahora, ¿qué objetivos tiene el que nosotros evaluemos a mi paciente en el preoperatorio? En que yo le haga una historia clínica completa, utilice estudios diagnósticos adecuados al paciente, hacerle un estudio de laboratorio adecuado al paciente, un estudio de imagen adecuado al paciente. ¿Por qué digo eso? Porque no podemos perder tiempo y no podemos perder recursos. Y optimizar. ¿Qué vas a optimizar? Cualquier patología que tenga de base, cualquier tratamiento, etc. Objetivos de la historia del preoperatorio. Básicamente, buscar cualquier factor que pueda intervenir de manera negativa el resultado. ¿Qué factores, tanto del paciente como del medio externo, y cómo podemos mejorar todo esto? Les enseño aquí su lista de verificación que vimos anteriormente. Esto resume qué cosas nosotros debemos de objetivizar en el preoperatorio en la parte de entrada. Por favor, si no tomaron atención a esta parte, denle una leída en este apartado para poderlo integrar mejor, chicos. Es muy importante. Ahora, vamos a tener un manejo integral y diferentes fases. Básicamente tenemos 2 en este preoperatorio. La fase diagnóstica y la fase de la valoración preoperatoria.
La fase diagnóstica, ya se los he dicho muchas veces, ya no los quiero aburrir. Historia clínica, les resumo 2 años de carrera. No, no es cierto. Básicamente aquí pues, vamos a hacer una integración. Echar chisme con el paciente y explorarlo. Eso ya lo vimos. Valoración preoperatoria. Empieza otra vez la ciencia. Aquí tenemos que ver qué riesgo quirúrgico va a tener mi paciente. ¿Qué riesgo cardiovascular? Riesgo de trombosis. ¿Qué riesgo pulmonar? ¿Y qué creen? Para esto existen escalas. Las escalas más comunes que van a ver en cirugía o al menos en el preoperatorio va a ser esta escala hermosa que es de ASA, la cual fue creada por anestesiólogos, en el cual me van a hablar de cómo se encuentra mi paciente, desde que mi paciente es sano en un ASA 1 hasta mi paciente es declarado con muerte cerebral, que es un ASA 6. ¿De acuerdo? Acuérdense que el ASA va del 1 al 6 y nos va a hablar del estado físico de mi paciente y de qué comorbilidades tenga y si se encuentran controladas o no. Riesgo cardiovascular, actualmente la más utilizada, el índice de Lee. No se compliquen más, solo es necesario que ahorita sepan eso. Riesgo de trombosis con escala de Caprini es ver si mi paciente en el postoperatorio o en el transoperatorio tiene riesgo de generar un coágulo y que me complique la cirugía o el postoperatorio. Y el riesgo pulmonar nos habla más de algún problema durante la cirugía que podamos llegar a tener. Todo esto se integra en la evaluación preoperatoria. ¿Quién hace esto? El médico cirujano que lo vaya a operar, pero también mi médico anestesiólogo que se va a encargar más de esta parte. Ahora, la preparación preoperatoria. No crean que un paciente llega a quirófano, lo operas y listo. Llego un viernes por la tarde, llego sucio, llego desvelado. ¿Qué crees? ¿Me comí unas gorditas hace unos minutos? No, tiene que haber una preparación. ¿Qué es lo primero? Oye, báñate. ¿Con qué? Actualmente se prefiere que el baño sea con clorhexidina. Son jabones especiales que nos van a ayudar a preparar el sitio quirúrgico. Oiga, doctor, ¿pero qué cree? Estamos en México. No es tan común encontrar un jabón con clorhexidina. Ah, bueno, jabón neutro. ¿Qué me voy a lavar? Todo. Te vas a hacer un baño general, pero la zona que te voy a operar, que yo previamente ya te dije cuál es, necesito que la haces. La tricotomía, retirar el vello. Como pueden ver en la imagen de su izquierda, en la parte inferior, a este paciente le van a hacer una cirugía neurológica, entonces tenemos que quitar el exceso de vello o de cabello en este caso para poder tener una visualización completa del área. Actualmente hay mucha controversia entre no se requiere, sí se requiere. Si es una cirugía programada, tú le dices al paciente que días antes de su cirugía se haga una tricotomía. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de infección, que es por lo cual hay tanta controversia, ¿de acuerdo? Sin embargo, actualmente hay instrumentos que van a ayudar a cortar sin que aumente la tasa de infección de sitio quirúrgico. Esto sigue en controversia, tómenlo con reserva. Sí se realiza actualmente para muchas cirugías, mayormente las programadas. Medicamentos. Oiga, yo tengo hipertensión, tengo diabetes, tengo problemas del corazón, tengo problemas en la tiroides, básicamente estoy mal de todo. ¿Me tomo mis medicamentos antes de operarme? Esa es la pregunta que deberían de hacerse los pacientes, jóvenes. ¿Qué crees? Si tomas algún antiagregante o anticoagulante, va a depender mucho de cuál sea y de qué tipo, vamos a suspenderlo. La mayoría, tómenlo en cuenta que de manera general se suspende una semana antes. Oiga, doctor, pero yo tengo hipertensión, tengo diabetes, tengo hipertensión o insuficiencia cardíaca y tomo algún diurético, algún beta bloqueador. Actualmente se recomienda que se suspenda 24 horas previas al por riesgo de hipotensión. Tómenlo con reserva. Muchos pacientes que entran en cirugías ambulatorias necesitan tomarse su medicamento para entrar estables a la cirugía y salir estables de la cirugía. Sin embargo, su bibliografía lo menciona como 24 horas antes, suspender por riesgo de hipotensión. Beta bloqueadores y estatinas, ¿deben seguirse tomando o no? Sí se tienen que seguir tomando porque van a disminuir el riesgo de riesgo cardiovascular. Oiga, doctor, yo tengo diabetes, me tomo mi insulina, me tomo mis medicamentos. Actualmente, su bibliografía dice que debe suspenderse de 2 a 24 horas antes. Yo también les puedo mencionar que lo tomen con reserva. ¿De qué va a depender? Del paciente y de qué cirugía se le va a programar. ¿Sí? Oiga, ¿tengo que dar antibiótico? Sí, se recomienda siempre una dosis única cuando la cirugía
va a ser una cirugía corta, no mayor de 1 hora, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo antes se lo voy a dar para que el medicamento tenga, pues, función? De 30 a 60 minutos antes de la incisión. Súper. Ayuno. Señor, no vaya a comerse unas gorditas antes de la cirugía, por favor. Mínimo su ayuno de 8 horas. Eso es en general, chicos. Ayuno de 8 horas. Bien. Pero ¿qué crees? Si yo ahorita estoy comiendo tacos aquí en Copilco y llega a suceder algo, pues no voy a tener mi ayuno de 8 horas. Entonces, ¿cuál es el límite? En comidas ligeras son 6 horas. En líquidos claros son 2 horas. Mínimo de ayuno. Esto va a depender mucho. ¿Cuál es el problema que no tenga ayuno al paciente? Que cuando lo estemos preparando para anestesia o durante la cirugía se pueda broncoaspirar. El contenido de la cámara gástrica asciende y pasa a la vía respiratoria. Esto es por lo cual nosotros recomendamos el ayuno. Tromboprofilaxis. Todo paciente que entra a cirugía tiene el riesgo de generar algún problema de coagular, ¿sale? De generar un trombo. Yo les digo coagular para que me entiendan, pero en general se dice trombo. Entonces, ¿qué se hace para evitar esto? Se ponen diferentes medias, ¿sí? O se pueden poner incluso medicamentos como son las heparinas. Las medias, como pueden ver aquí de su lado derecho inferior, la realidad es que se hace con vendas en la mayoría de los sectores públicos del país. Sin embargo, esto no tiene mucha función. Se prefiere que sean medias de compresión graduadas que vienen en milímetros de mercurio para garantizar que sí esté teniendo función. Porque pues si nosotros ponemos una venda, esto puede quedar bien o no quedar bien, y si el paciente se la mueve, ya valió. Pero si ponemos una media de compresión, el paciente va a salir bien. Incluso hay máquinas especializadas que ayudan a la tromboprofilaxis. Preparación psicológica. Nadie habla de esto. Oye, al paciente le da miedo operarse. Claro, señor, lo voy a abrir del corazón, le voy a abrir el corazón. ¿No le da miedo? Claro que me da miedo. Se recomienda que los pacientes tengan una preparación psicológica porque el 80% de los pacientes en el preoperatorio sufre de ansiedad. Entonces, no lo tomen a la ligera. Actualmente los temas de salud mental se tienen que atender, y no solamente en las áreas de educación, sino incluso en las áreas médicas con los pacientes. Por último, antes de acabar faltan unas cuantas. El consentimiento informado. Si un paciente no ha firmado un consentimiento de, oye, yo me voy a operar, me vas a quitar la vesícula, yo sé que estos riesgos pueden pasar, yo te firmo que sé que puede pasar. Si no tienen su consentimiento informado para una cirugía, no se opera. Así lo tengan, todos sean el mejor cirujano, no se opera, chicos. Consentimiento informado de ley. Y ahora sí, preparación de hemoderivados. ¿Por qué? Si un paciente no tiene sangre a disposición, tú no sabes cómo va a suceder, qué va a pasar en la cirugía, tú no sabes infinidad de cosas. Entonces, siempre tener a la mano hemoderivados, ¿sabe? Lo que normalmente nosotros llamamos TIPA y cruce. Ahora, sonda vesical, interesante. ¿Por qué metemos la sonda vesical en esta parte de preparación de hemoderivados? Porque nosotros vamos a estar viendo constantemente algo que se llama el gasto urinario. Nosotros, a través de cuánto orinas, podemos ver cómo está tu hemodinamia. No solamente con la presión, sino también con el gasto de la orina. Podemos saber si nos estamos pasando de solución, si nos está faltando. A lo que nos lleva a la monitorización básica, no invasiva y avanzada del paciente quirúrgico. Tenemos dos vertientes, la básica y la avanzada o no básica. En la básica, ¿qué le vamos a tomar? Signos vitales, a ver cómo está la tensión, la presión, como le quieran decir, no pasa absolutamente nada, se entiende. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca, la respiratoria? ¿Cómo está oxigenando? ¿Qué temperatura tiene? Oye, no seas mal, lo toman un electro, no es invasivo, solamente se le coloca por aquí, por encimita, etcétera. ¿Sale? Es importante que nosotros a todos los pacientes que se van a operar, se les tome esto. Y durante la cirugía, no se les olvide. Ahora, no a todos los pacientes se les va a hacer una monitorización avanzada. Estos van a ser dispositivos médicos que van a estar en contacto directo con el cuerpo del paciente. Van a ser sumamente invasivos.
Como ejemplos generales que menciona su bibliografía es el catéter venoso central. Nosotros entramos a través de las venas del cuello principalmente, pueden haber otros accesos, directo a la circulación y podemos estar midiendo diferentes cosas, gases y presiones. Y con base en esto, nosotros vamos a tener certeza de cómo se encuentra mi paciente hemodinámicamente hablando o incluso metabólicamente hablando, ¿de acuerdo? Esto de manera general. Esperando que no tengan ninguna duda, les dejamos la bibliografía básica y referencias para que se puedan dar una escapada a no solamente quedarse con el video. Por favor, tengan esta iniciativa y vean toda la bibliografía básica y complementaria que se les deja por parte del departamento.